Compañeros y licenciados presentes, bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy tenemos con nosotros a un artista reconocido, Jorge Corleto. Así que damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Yo estuve muy relacionado al principio con todo esto del arte, o sea, estuve en este ámbito del arte, fue más en el teatro, pero el teatro pues tiene una ventaja y es que une muchas artes el teatro, une la pintura, une la literatura, une el color, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, hasta vestuario, maquillaje, la psicología del color, todo esto creo que es muy importante dentro del teatro y eso me ayudó mucho a reconocer o de alguna manera a empezar a sentir un gusto particular por el arte. Y más adelante, cuando empecé a conocer a través de unos libros, empecé a conocer el arte visual. Y entonces yo tenía la edad como de 6 7 años cuando yo miraba unos libros de mi papá de historia del arte y entonces ahí empecé a ver y a sentir esa necesidad de expresarme a través del arte plástico. Fue más adelante, como a la edad de 10 años, que me meto a estudiar, mi padre me mete a estudiar en una academia de pintura y a partir de ahí pues empiezo a desarrollar ya una pintura académica. Más tarde, ya a la edad de 16 años, ingreso en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la cual solo curso 2 años, pues adquiero una beca para ir a estudiar a México pintura mural y pues en San Luis Potosí, en la Academia de Bellas Artes de San Luis Potosí, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí fue donde inicié estudiando pintura mural. Nos hemos dado cuenta en sus pinturas y en sus alfombras que usted siempre pone un cuervo. ¿Qué significa el cuervo para usted? Bueno, a partir del año 2008 más o menos, empecé a utilizar el cuervo como un recurso eh, de expresión. Mi pintura es más o menos expresionista, un realismo expresionista, y entonces yo traté de, a través de un valor expresivo que le estaba dando en ese momento al cuervo, tratar de expresar a través de él mis sentimientos. Entonces ese cuervo empezó a adquirir particularidades, o sea, empezó a ser yo en un momento, pero después dejó de ser yo para hacer otras personas o otras cosas o sentimientos que yo quería expresar a través de él. Entonces fue un recurso, un pretexto que yo empecé a utilizar para expresar algunas cosas dentro de mi trabajo pictórico. Creo que las personas lo conocen al exterior, ¿verdad? La persona que es muy, pero muy profesional a la hora de pintar. Pero quisiera saber quién es en realidad Jorge Corleto. ¿Cómo se define usted según todo lo que ha vivido? ¿Quién es Jorge Corleto realmente? Bueno, yo considero que soy una persona normal, como lo es mucha gente, solo que trato de buscar una manera o he encontrado a través de la pintura una manera de expresarlo. Quizá pudo haber sido a través de otra forma de expresión artística, pero creo que encontré en la pintura una forma de retomar todo mi alrededor, porque creo que los artistas tenemos un gran contexto y ese contexto lo traigo hacia mí, lo proceso dentro de mí y luego lo puedo sacar para que las personas pues de alguna manera reciban este proceso ya en un resultado total. Yo soy una persona quizás, no tengo muchas amistades, no soy de muchos amigos, pero sí soy una persona muy leal como amigo. Eh, soy, a pesar de ser solitario, pues me gusta mucho escuchar música, me gusta las conversaciones que son interesantes y que van de acuerdo a lo que a mí me puede importar en un momento. Relacionado regularmente con el arte, yo dedico toda mi vida gira alrededor del proceso artístico, de el proceso creativo para lograr mi trabajo. Yo vivo exclusivamente del arte, entonces soy una persona que también trae un gran peso encima de todo las enseñanzas de mi familia, sobre todo de mi madre y de mi abuela. Entonces todo esto yo he tratado de procesarlo de alguna manera y es como lo voy sacando en mis obras. La mayoría de mis obras a partir de 2008 por ahí eh, son vivencias o experiencias que yo pasé con mi familia. Mi familia me refiero a mis hermanos, mi madre y mi abuela. O cosas que estoy viviendo actualmente. Entonces, yo realmente no soy muy de arte decorativo, sino soy más de un arte
expresivo. Entonces, eso directamente podría ser yo. ¿Y cuál es su mayor inspiración a la hora de hacer una alfombra o una pintura? Bueno, yo creo en que uno puede lograr procesos creativos a través de impulsarse o motivarse a crear. Eso puede ser a través de visualizar imágenes, de traer recuerdos a la mente, de leer un libro, de escuchar música. Eso pueden ser procesos creativos que nos pueden eh, llevar a desarrollar algo concretamente. Entonces, mis procesos empiezan de esa manera. Entonces, yo tengo el objetivo de hacer una alfombra dedicada, por ejemplo, hacia un Cristo. Entonces, mi proceso creativo es qué quiero expresar en esa alfombra. Yo regularmente no solo quiero expresar cosas religiosas dentro de las alfombras, pues las alfombras empezaron como un homenaje a mi abuela, pero yo trato en esto de expresar algo más allá de la religión, algo que sea nosotros. La cultura de un país está realmente en su gente y creo, y en sus costumbres, en sus leyendas. De hecho, yo he puesto leyendas de Guatemala, por ejemplo, dentro de mis alfombras, o he puesto pinturas del maestro Efraín Recinos, o cosas como estas, porque realmente trato de que la gente de alguna manera busque o indague sobre esto que yo estoy haciendo como una propuesta. Fue lo que hice en los murales de Bellas Artes, en la Galería Peatonal de Artistas de Bellas Artes, que son 14 murales dedicados a dramaturgos guatemaltecos. Lo que traté de hacer ahí es que conocieran al dramaturgo, pero también conocieran su obra teatral. Entonces dediqué a que hiciéramos los trabajos, el colectivo Chucho Callejero en ese caso, hicimos los trabajos centrándonos en el personaje o en el artista. Por ejemplo, por decirles algo, Manuel José Arce, pues nos centramos en él como persona, pero también en una obra de él, ¿verdad? Entonces, esta obra, presentamos ahí algo de la obra de él, y esto es como para motivar a la gente que investigue o que trate de encontrar una identidad con nuestros artistas, porque pues, realmente a nosotros no nos han fomentado una identidad con los artistas o con los personajes importantes en nuestro país. Anteriormente nos había comentado que usted lleva de 31 a 32 años de trayectoria. Esto es bastante tiempo. Realmente creo que cuando uno se propone o quiere lograr algo en la vida, pues definitivamente hay como personas que lo apoyan, pero también hay personas que le hacen saber que las decisiones que uno está tomando, pues es muy difícil. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que pasar en este transcurso de tiempo? Bueno, yo tuve una ventaja, y es que mis padres eran artistas. Entonces, de alguna manera, yo aprendí a ver el arte como una profesión. Y eso creo que fue bastante bueno para mí, que es una disciplina y que igual que cualquier otro trabajo tiene un horario o un horario específico, pero tiene una dedicación para hacerse y una disciplina para poder desarrollarse este trabajo. Pero aparte de mis padres, pues uno siempre encuentra, digamos, yo recuerdo en el colegio que cuando platicábamos con mis compañeros antes de graduarnos, qué íbamos a seguir cuando nos graduáramos en la universidad, pues creo que mucha gente me decía, pero ¿vas a poder vivir de eso? Porque cuando yo les decía, yo quiero ser artista, yo quiero meterme a una escuela de arte y realmente desarrollarme como un artista. Y ellos me decían, pero es que de eso no vas a poder vivir. Entonces, a veces es tratar de luchar contra ese estereotipo que se tiene de que el artista es sexo, droga, rock and roll o estas cosas, y que realmente no es alguien que se prepara para el camino, sino que es alguien que eventualmente hace algunos trabajitos y esas cosas. Y eso lo vemos reflejado en los malos artistas o en los que realmente no son artistas, sino quieren dedicarse o aparentar ser artistas. Y entonces lo que hacen es que de repente hacen un su cuadrito por ahí y después dicen es que no me ha venido la inspiración, es que es muy difícil, es que no puedo vender mi trabajo, es que... Pero yo vivo exclusivamente del arte. Doy clases, trabajo en diferentes cosas que hago de arte, tanto individuales como en forma colectiva con el colectivo Chucho Callejero. Entonces, en realidad, yo todo lo que hago lo hago en relación a mi profesión, que es el arte. Pero creo que sí es muy importante dentro del arte tener la conciencia de a dónde quiero llegar. Yo creo que todo en la vida es igual, no solo en el arte, sino en cualquier cosa que nosotros
nos emprendemos, debemos de pensar hasta dónde queremos llegar en eso. Entonces creo que eso, mm, digamos, yo he sido bastante disciplinado en esta cuestión del arte. Yo tomé la decisión de ser artista muy joven, pero no fue, yo no lo vi nunca como un hobby. Yo que iba a tener algunos problemas y que iba a ser una montaña tal vez un poco empinada de subir por todo lo que pasaba. Yo crecí en la época que se reprimía bastante el arte, en los gobiernos militares. Entonces, incluso ir a la escuela muchas veces nos esperaban abajo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas soldados, por ejemplo, y nos rompían nuestras cosas, nuestros trabajos, nos tiraban nuestros lápices, a veces le costaba a uno un montón, y entre tragantes le tiraban a uno los pinceles o el papel. Y sí fue difícil porque la gente pues consideraba que el arte no era una profesión, sino era un hobby. Entonces fue bastante difícil. Ahora pues es un poco más fácil, la gente ya lo mira como una profesión. Pero haber logrado hacer que la gente viera como una profesión el arte, eso es bastante difícil. Y extendiéndome un poquito, por eso es que realicé el colectivo o hice el colectivo Chucho Callejero. La idea era que la gente realmente conociera el proceso del trabajo artístico, para que se diera cuenta que es un trabajo que también tiene algo trasfondo. Por ejemplo, cuando hacíamos los murales de Bellas Artes que les cuento, la gente iba a ver y a platicar con nosotros. Y nosotros les podíamos contar, a la par de Teatro de Bellas Artes había un centro de documentación llamado Rafael Pineda, que era un artista de teatro que murió, un gran artista de teatro. Pues la cosa es que ahí nosotros íbamos a documentarnos sobre los artistas de teatro, los dramaturgos, para poder después desarrollar nuestro trabajo pictórico. O sea, hacíamos un trabajo de investigación. Luego del trabajo de investigación decidíamos qué escena íbamos a tomar de esa obra de teatro, y entonces para eso teníamos que leer la obra de teatro y teníamos que desarrollar nuestro trabajo de acuerdo a lo que para mí no fue tan difícil como para los demás miembros del colectivo, porque yo estuve acostumbrado desde muy niño a ver teatro por mi mamá. Entonces yo sabía más o menos el lenguaje que se maneja en el teatro, pero los demás del colectivo tuvieron que hacer un gran esfuerzo. O sea, sí hay que trabajar muy duro para lograr los objetivos y para que la gente entonces se dé cuenta que esto es muy profesional y puedan entonces ya decir, bueno, esto, aquí es como cuando vamos donde el dentista. Nosotros podemos decidir a qué dentista vamos. De acuerdo, si ya tenemos un conocimiento, este dentista no es muy bueno, este dentista es muy bueno, este dentista es muy caro, este dentista es demasiado barato, etcétera. Entonces, eso es lo mismo que puede pasar en el arte. Entonces, uno ya puede crear un parámetro y decir, bueno, este artista me interesa porque su trabajo es muy bueno y, digamos, es muy profesional, entrega su trabajo a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas creo que son importantes. Y ese es, digamos, en el arte es el mayor problema que existe, porque no tenemos un horario, no marcamos una tarjeta, ni tampoco el dedo pulgar en alguna máquina, ni nada de eso. Nosotros realmente es el tiempo que le queremos dedicar al trabajo que estamos haciendo. Entonces, eso depende de nosotros. Yo me puedo levantar a las 2 de la mañana y decir, bueno, quiero seguir trabajando en esto. O acostarme muy temprano o acostarme muy tarde o levantarme muy temprano a trabajar. Entonces yo decido mis horarios de trabajo, pero el decidir mis horarios de trabajo no quiere decir que dejo de hacer mi trabajo profesionalmente porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Hablando de alfombras, ¿cuál fue su gran inspiración para realizar así una alfombra demasiado grande? Bueno, el asunto de las alfombras empezó hace muchos años cuando yo estudié en colegios católicos, pues en el Colegio San Sebastián, donde me gradué de maestro. Hacíamos alfombras para los cortejos profesionales que pasaban frente al colegio. A mí se me ocurre en el año 83 o por ahí, se me ocurre decirle a mis compañeros que por qué no realizábamos una alfombra que no fuera una alfombra tradicional con los moldes, con la forma que se hace, sino que tratáramos de hacer una obra de arte. Recuerdo que les propuse una obra del Grec que se llama La Santísima Trinidad y con ella tratamos de hacer una alfombra. El resultado no fue el que nosotros vemos ahora con las alfombras que hace el colectivo Chucho Callejero, pero sí fue un inicio. Lo que pasa es que yo era muy joven, tenía 15, 16 años cuando hice esta primera alfombra y pues yo ya tenía un poco de conocimiento de arte, pero no mis compañeros, no. Entonces, no pudimos desarrollar completamente una alfombra, aunque el resultado no fue malo, pero sí le faltaba bastante.
Aparte, experimentar mucho con el material, porque estamos tratando de hacer una obra de arte con los materiales convencionales con los que se hacen las alfombras, que no son los materiales que utiliza un artista. Pues. Nosotros utilizamos crayones, pinceles, pinturas, agua, solventes, etc. Aquí no es así, aquí estamos utilizando acerrín, poroso, flores, y en realidad estamos con un material que no es el con el que nosotros habitualmente creamos. Con el que Entonces, están acostumbrados. sí, exacto. Entonces, primero fue hacer experimentos con estas alfombras. Cuando decido en el año 2014 hacer el colectivo Chucho Callejero, al año siguiente les propuse que hiciéramos una alfombra. Como para, mi idea era como, quiero hacer la alfombra que yo pude hacer en el año 83, la quiero hacer ahora, o sea, quiero hacer una obra de arte. Entonces les propuse al colectivo, a ellos les llamó la atención y me dijeron, sí, entrémosle, maestro, y entonces iríamos a hacer la primera alfombra. La idea era hacerle un homenaje a mi abuelita. Yo me crié con mi mamá y mi abuelita, pero por razones del destino, mi abuela fue quien más me tuvo la crianza conmigo, entonces yo estuve muy cerca de mi abuela y mi abuela acostumbraba mucho ir a las iglesias, a las procesiones, era muy devota de Jesús de la Merced, entonces tomé la decisión de hacer la primera alfombra para Jesús de la Merced. Y la inspiración pues fue precisamente esa, el enfrentarme al recuerdo de mi abuela, al homenaje que yo le quería hacer a mi abuela, y por otro lado, a tratar de hacer una alfombra artística no compitiendo con las alfombras que normalmente o tradicionalmente se hacen en Guatemala. Es una alfombra totalmente diferente, como ustedes lo pueden ver cuando ven las alfombras de nosotros. Nosotros hacemos totalmente las alfombras a mano, no utilizamos moldes ni esténciles. Nos lleva un proceso como de 6 a 8 horas hacer una alfombra, pero es precisamente por eso, porque estamos haciendo degradaciones tonales, estamos aplicando nuestro conocimiento artístico. Entonces, el reto de hacer una alfombra, cada vez que hacemos una alfombra artística, es un reto bastante grande, desde el diseño propio de la alfombra. Por ejemplo, el año pasado, la última alfombra que hicimos el Martes Santo para Jesús de la Reseña, precisamente la abuelita, pues fue una alfombra que tenía una luna de cambio, que era una luna roja, una luna como magentosa, y tenía unas estrellas que simbolizaban a nuestros parientes ya muertos. O sea, tienen simbolismo dentro de la pintura. Nosotros, o de la alfombra en este caso, mandamos símbolos o mandamos mensajes. Entonces, sí es un proceso bastante duro el hacer una alfombra porque son bastantes horas dedicadas y pues la posición no es la que normalmente para tan poco trabajar. Nosotros trabajamos en un caballete que regularmente es en forma vertical. Aquí estamos trabajando en una forma horizontal. Nosotros le llamamos un pisal, ¿verdad? Que es como un muro del suelo. Y pues todo mi conocimiento de cómo hacer murales lo transportamos a las alfombras. Eso fue realmente lo que hicimos. ¿Cuál ha sido su pintura que tiene más afecto para usted? Bueno, es difícil decirle porque cada vez que inicio con una pintura, pues no sé, realmente no sé hasta dónde va a llegar y cuál va a ser el resultado total. Aunque tengo un gran concepto de cómo va a quedar, porque tengo una idea principal sobre la que estoy manejando el tema que estoy desarrollando en la pintura. Pero en realidad, no sé, tengo una serie que me gusta mucho y que es muy especial para mí. Es la serie de Los Devoradores, se llama, que es una serie de 4 pinturas que todavía me hace falta pintar un par más, pero son algo que tiene que ver con nuestros miedos, nuestros temores, los recuerdos, cómo cada cosa dentro de nosotros nos afecta sentimentalmente, pero también en nuestro cerebro con el proceso de recordar y en nuestro sentimiento con este proceso de amar, de odiar, de recordar cosas que a veces no pueden ser muy agradables o a veces sí. Entonces los devoradores son estos cuervos que realmente están tratando de absorber todo ese dolor en nosotros o todas esas angustias o penas o malos sentimientos en nosotros y están logrando de alguna manera eh, como librarnos de todo esto, de las culpas, de los pecados, porque realmente el sentido de culpa tiene mucho que ver a veces con el pecado, ¿verdad? Si nosotros creemos que lo que estamos haciendo es pecado, vamos a sentir o vamos a tener un gran sentido de culpa. Entonces, esa serie es me gusta mucho porque utilicé o estoy utilizando en ella miembros de mi familia, o sea que son retratos
de familiares míos, entonces de gente muy cercana a mí, mis hijos, mi pareja, quiero mi abuela, mi mamá, entonces mi padre, entonces quiero realmente involucrar no solo esta parte de los sentimientos, sino lo que provocan en mí realmente. Entonces, como un detonante para mí, sería el que yo pueda ver estos retratos y pueda de alguna manera marcar con ellos algunas cosas. Te voy a mostrar uno de ellos. Okay. Aquí lo tengo atrás de mí, con algunos de ellos, aquí los tengo, no sé si los logran ver. Sí. Lo vamos a agarrar. Este me usé yo, el retrato. Este es el devorador del dolor, se llama. Y aquí lo puedes ver. Sí lo ven, ¿verdad? Así es. Ahí me usé yo, aquí usé a Astrid, mi pareja. Se llama el devorador de culpas. Aquí está mi hija, por ejemplo, y así, ¿verdad? Aquí está mi hijo, en este de aquí abajo. Por ahí va, ¿verdad? Bueno, para medio mostrártelos, es esa serie que, bueno, yo le tengo cierto, no es que para mí sea lo mejor, pero porque cada día, pues, que yo inicio un nuevo reto de hacer un cuadro, creo que es una nueva experiencia, pero también es ese sentimiento de lo nuevo y de crear una conexión con él. Pero esto está muy conectado conmigo, entonces por eso te lo mostraba. Yo tengo una pregunta más. Yo quisiera saber cómo se ve hoy o qué sentimiento hay en usted ahora que ve todo lo que ha logrado, porque ahora usted es un artista reconocido internacionalmente. Muchos países lo han llamado para participar en diferentes actividades. Y hoy, ¿qué sentimiento hay en usted de decir, puchi, logré todo lo que quería, mi sueño lo alcancé y tengo hasta mucho más? Bueno, hay una cierta nostalgia en algunas cosas. Fíjate que te voy a contar una anécdota que no he contado nunca, que la conocen solamente las personas que están muy cerca de mí. Es Ay, que gracias. como un par de años o un año antes de que muriera mi mamá, bueno, yo tomé la decisión en un tiempo, a mi mamá la asaltaron al salir de su trabajo, mi mamá trabajaba en la Universidad Popular, entonces salía algo tarde, y cuando salió una vez la asaltaron, entonces yo me propuse que todos los días la iba a ir a traer. Entonces yo iba todos los días a recoger a mi mamá, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo con amigos o lo que fuera, yo le decía, aguánteme un cachito, iba a traer a mi mamá, la iba a dejar a su casa y regresaba si estaba con alguien. Entonces, pero yo siempre, eso fue un momento muy bueno para mí, todo esto que pasó con mi mamá, porque me acercó mucho a ella y yo pues platicaba todo el tiempo de ir de la UP para la casa de mi mamá a dejarla, platicaba mucho con ella. Y lo que te iba a contar era que en una de esas pláticas yo un poco a manera de broma le dije a mi mamá, dame 4 a 5 años y yo voy a ser una persona famosa. Yo se lo dije un poco a manera de broma. Un año después o año y medio más o menos después muere mi mamá. Y después de la muerte de mi mamá, pues yo tuve una catarsis de trabajar mucho. O sea, me puse, tal vez una forma de cabalmente de provocarme esa catarsis fue a través de hacer pintura. De hecho, hice una serie que le dediqué a mi madre y a mi abuela. Entonces, a raíz de esto, pues empezó como un proceso de crecimiento. Te estoy hablando del 2008 para acá, para mí ha sido como un despegar así bien fuerte. Las personas empezaron a conocer bastante mi trabajo, a pesar de que yo ya llevaba tiempo trabajando en pintura y trabajando en agencias de publicidad y todo esto, y no me iba mal, pero la gente no conocía tanto mi trabajo. A raíz de eso, como que mi trabajo despegó bastante, y pues ahora yo miro para atrás y digo, pues yo logré realmente hacer lo que a veces a mucha gente ha querido hacer, y es, no hablo de la fama, sino hablo de poder vivir y de sentirme satisfecho de cosas que he logrado hacer con lo que hago y me gusta hacer, que es la pintura. Ha sido usted una persona con mucha trayectoria y es muy importante saber que tenemos personas que son artistas y que se dan a conocer por su trabajo, por su experiencia. Y pues, Fernanda, ¿algo más que decir? Pues sí, más que agradecidas, ¿verdad? Por el tiempo que nos regaló. De verdad ha sido bastante ameno. Creo que vamos al objetivo de conocer realmente
cosas muy personales y, ¿verdad? Muchísimas gracias por abrirnos su corazón, por tener la confianza, por aceptar a esta invitación y pues agradecidas grandemente. ¿Algunas palabras Bueno, de yo muy despedidas que usted agradecido. quiera ofrecer? Bueno, yo muy agradecido con ustedes porque realmente era lo que yo les decía, que los artistas no podríamos darnos a conocer si no fuera a través de medios de comunicación, donde la gente realmente que quiere saber de nosotros y proyectarlo a otras personas, porque alguien se puede acercar a nosotros, platicar con nosotros, eso está bien, pero por ejemplo lo que ustedes están haciendo ahorita es, o ahora, es llevar esto a su... Entonces ya son ustedes dos que platican con el artista, sino pues, de hecho, mando un saludo a toda la clase de ustedes, al licenciado también. Muchas gracias por abrir este curso. Y pues, nada más aconsejarles que algo muy importante en la vida es cada cosa que nosotros queremos hacer, no hay que poner que quizá podemos o el que tal vez no podemos, sino estar decididos y poner toda la fe. Y no les hablo de nada religioso, sino les estoy hablando de poner fe en lo que nosotros hacemos, creer que podemos hacerlo, estar seguros de que si le dedicamos y tenemos empeño, vamos a poder realizarlo. Y a veces las cosas pueden salir mejor de lo que esperamos, si nosotros realmente tenemos esa intención. Entonces, a ustedes les agradezco mucho. Les mando un saludo a toda la clase, pues enhorabuena. Y si quieren conocer mi trabajo, pues estamos en Facebook como Jorge Corneto, en Instagram igualmente, en Twitter. Entonces, si quieren conocer mi trabajo, pues pueden abocarse. En Facebook tengo una galería completa dedicada a todo mi trabajo, que ustedes se meten a fotografía, van a mis pinturas, de ahí pueden encontrar la mayoría del trabajo que he podido recabar desde como el año 90 y algo para acá. Ya cuando empezó la era esta digital, de las cámaras digitales, pues ya pude recuperar bastante trabajo. Y entonces ahí pueden ustedes ver la mayoría. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por finalizada esta entrevista. Espero sea de su agrado y haya sido pues bastante ameno y disfrutado como nosotros lo disfrutamos y nos vemos en un próximo video.